pero ha habido una defunción de un creyente que, bueno, en algún momento estuvo con nosotros, un señor peruano, un matrimonio que hace años que se reunían de vez en cuando con nosotros y ha fallecido, de manera que esta mañana está pues, en el tanatorio asistiendo a una petición que le han hecho. Así que nos queda más remedio que me ha pedido de que lo hiciese yo, pues aquí estoy. Muy bien. Yo provengo de una generación, igual que algunos de vosotros, en la que los abuelos eran las personas más respetadas en cualquier reunión, los abuelos. Las mejores sillas en cualquier mesa eran reservadas para ellos. Llegaran a la hora que llegaran, aunque llegaran tarde, tenían un sitio de privilegio. Esta mañana estaba contando y si hoy mi abuela viviese, tendría 135 años. Mi madre es la más pequeña de las hermanas y de la más grande a ella hay 30 años de diferencia. De manera que sus hermanas la han hecho casi de madre, no casi no, la han hecho de madre. Y a los abuelos se les servía primero, antes que a los niños. Comían las mejores partes del pollo, de lo que fuera, y a veces a ti te tocaba la cola o lo que fuese. Y a los ancianos, yo recuerdo que les hablábamos con muchísimo respeto. Estuvieses de acuerdo con ello o no estuvieses de acuerdo, ¿eh? Yo vengo de la generación que modeló eso de la honra, ya lo recibimos de nuestros padres. La honra a los más ancianos. Y la mayoría de ellos no tenían estudios, ni eran tampoco inteligentes necesariamente. Pero algunos de ellos eran muy sabios. Yo puedo decir que mi abuelo lo era. Mi abuelo era una especie de terrateniente y podías hablar de él, de lo que fuera, era un hombre muy, a mí me parecía muy sabio. Mis tías también me lo decían. Y cuando los abuelos hablaban no volaba ni una mosca. Y hoy la honra me parece a mí que es una virtud perdida. Creo que desapareció. Y me atrevo a decir, aún dentro de nuestras congregaciones. Porque ahora hay una generación que solo se preocupa por sí mismo, con bastante egoísmo, con mucho yoísmo, en vez de pensar y quizás honrar a los demás, ¿no? Y la honra casi ha sido desarraigada de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Recuerdo lo que el Señor dijo acerca de su ciudad natal, de Marcos 6:4. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y el Señor hablaba de sus parientes y su casa, y la palabra clave es la honra, y su ciudad natal no le honraron. La palabra griega para honrar es timi, y la definición de esta palabra timi es valorar, valoración, apreciación, estima, respeto, valía. El antónimo de honra es deshonra, en griego sería atimia, que significa lo contrario, algo vulgar, algo común. Por eso decimos a veces que lo sagrado, lo hemos dicho alguna vez, quizás lo he dicho yo alguna vez, que lo sagrado no se nos vuelva común, que adorar no se nos vuelva en algo nimio, ordinario, porque automáticamente estamos deshonrando a quien venimos a adorar. Pero toda verdadera honra, como decía Wilson, se origina en el corazón. Toda verdadera honra, ya sea ofrenda,
debe anidar en el corazón. Y eso no se aprende sin más. Tiene que salir del corazón. Por eso el Señor dice en Isaías 29, 23, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a las antípodas, lejos de mí. Muchos aleluya, muchos amén, pero están lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Es decir, no me temen a mí, es un temor de hombres. A fallarle al pastor quizás, a fallarle a la iglesia, al testimonio, pero no tienen temor de mí en lo privado. Es lo que está diciendo ahí en Isaías, porque el temor de Dios hace que en lo privado uno honre al Señor. El que teme a Dios siempre honra. Y entonces Jesús dijo que en Nazaret, de donde él procedía, no la habían honrado. Porque esos conciudadanos que habían crecido con él, sus amigos, sus vecinos, y claro, no lo trataron como alguien valioso, no le reconocieron, ni mucho menos como el Hijo de Dios, en su propia nación natal, sino que vieron a un hombre, pues eso, un hombre ordinario, un muchacho común, el hijo del carpintero, el hijo de María, y dirían, ¿no es este el que nos hacía los muebles? El que nos hacía pues, las banquetas, nos ponía los techos, de madera, no es este. Y debido a eso Jesús no pudo, ni quiso hacer más milagro ahí, le fue imposible. Entonces, yo no dejo de pensar en esto, que Jesús es enviado para sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, pero no puede cumplir esa comisión en su propia calle. No porque no fuese la voluntad de Dios o porque Dios no tenga el poder de hacerlo, por supuesto que sí, sino porque no le honraron. Y a la falta de honra, pues se cierran los cielos. Cuando no hay honra, no hay milagros, no hay fluir de Dios, no existe el favor de Dios, no existe. Porque lo trataron como un tipo común. Y en la actualidad, la idea de que algunas personas merecen más honra que otras, eso no nos gusta, nos suele molestar. ¿Y por qué si somos todos iguales, decimos, no? ¿Y por qué hay que honrar a unos y no a otros, y a otros no? Pero si uno se mete y escudriña las Escrituras, el modo de pensar de Dios, la manera en que opera el reino de Dios es completamente diferente. Absolutamente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de honra. Teme a Dios y honra a Dios. Jesús lo dijo en Mateo 10:40, al que a vosotros os honra, me está honrando a mí, y también honra al que me envió, dice. Es como un efecto dominó. Y luego dice en el versículo del 41, 42, el que honra a un profeta, dice, va a recibir por cuanto es profeta, recompensa de profeta. Y el que honra a un justo por cuanto es justo, va a recibir por cuanto es justo, recompensa de ese justo. Tiene trascendencia la cosa, ¿eh? Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos con un vaso de agua fría solamente cuando hace mucho calor, por cuanto que es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La honra a los pequeñitos también. Entonces Jesús, cuando habla de la honra, pasa desde un profeta a un hombre justo y termina diciendo que hay que honrar también a los más pequeños. Entonces ahí cubre todas las bases y la dinámica de la autoridad con lo que los cristianos pues entramos en contacto todos los días, ¿eh? Porque los que están encima nuestras autoridades, los profetas, los ministros, los políticos, un jefe, etc., luego los que están a nuestro nivel, y luego el Señor habla de los más pequeñitos. Ahí hay 3 niveles como mínimo. Cuando tú te sometes y estás bajo autoridad, te conviertes, escúchame bien, en heredero del botín de ese ungido. Lo repito. Cuando te sometes
y estás bajo autoridad, te conviertes en heredero del botín de ese ungido. Si Dios lo bendice a él, dice la palabra, si te sometes a él, también tú vas a recibir bendición. Entonces, cuando uno honra a un hombre a través de Dios, mejor dicho, a un hombre de Dios a través de la herencia, recibimos bendición que ellos han ganado. Nos corresponde, nos salpica, es lo que hemos leído. Mateo 10:41 dice que cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Entonces, cuando honramos a un hombre de Dios, hacemos uso de la herencia que Dios le dio a él. Es un principio. Eliseo dice la palabra que heredó la unción de Elías. ¿Por qué? Porque le honró hasta el último día. Cuando se despidió de él decía: adiós papá, padre mío. Y recibió esos mantos, esas revelaciones, una doble porción de su espíritu, más poder. Y cuando tratamos a la gente honorablemente, incluso cuando no se lo merecen, demostramos que no estamos condicionados por el entorno. De que nosotros somos honorables, porque es un principio divino, es un principio bíblico. Para el cristiano la honra debería ser la condición natural del corazón. No significa que estemos de acuerdo siempre con todo, no estoy diciendo esto, no. Significa que valoro a la persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Es un principio que sí o sí te allana el camino a la vida. Tratamos a la gente con honra, no porque lo merecen, sino porque nosotros nos lo merecemos. Somos gente honorable, gente que bendice. Por eso, Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más dice? Para que disfrutes de una larga vida. Tiene que tener en cuenta la relación que existe entre la vida y la honra. La honra crea una autopista para que transite la vida. Entonces, si la honra es la virtud perdida de esta generación, recuperarla es el sendero antiguo que quizás hay que volver a transitar, ¿no? Muéstrame a una persona que honra y yo te voy a mostrar a alguien que es próspero, a alguien que las cosas le van bien, a alguien, incluso me atrevo a decir, que dispone de salud, que tiene salud. Cuando alguien honra, hay un montón de principios espirituales que se abren, que se cumplen. Es como la siembra y la cosecha. Porque la siembra y la cosecha funcionan tanto para el inconverso como para el converso. Que nadie se piense que la siembra y la cosecha solo funcionan en los creyentes buenos. Es un principio que funciona tanto en inconverso como para los inconversos. Hay ateos que no creen en Dios, pero son sembradores y cosechan. Porque, ¿qué dice la palabra? El sol sale sobre justos y injustos. Y la cosecha es un principio, es como la ley de la gravedad. Si tiras una piedra para arriba, se te va a caer en toda la jeta, seguro. Sea yo un santo o sea un pecador, la ley va a funcionar. Y la ley de la siembra y de la cosecha también funciona así, Y la ley de la honra también funciona así, lo creas o no. Y yo digo que funciona. Y yo he notado que en las últimas décadas, en los hogares, en algunas instituciones incluso, ha cambiado la estructura, su estructura. Y ahora me explico. Los más jóvenes no lo recordaréis, pero los más antiguos seguro que sí. Antes las mesas en las casas, en las oficinas, eran rectangulares. Mesas de casa eran rectangulares. Y no sé si os habéis fijado, de unos años para aquí, esas mesas son más bien redondas, ovaladas.
incluso en algunos despachos de abogados. Ahora, si alguien tenía una mesa rectangular o cuadrada en casa, ¿dónde se sentaba el abuelo? Padre. ¿Quién se sentaba en la punta? Era para el hombre de la casa. Pase lo que pase, y el viejo no te decía, no, tranquilo, ya me siento yo donde sea. Ni lo sueñes. Mientras que en una mesa redonda, a ver si me explico, es una estructura donde toda persona tiene igualdad de voz y de voto. Si hay casas que prefieren mesa redonda, está bien. No, yo no tengo nada que alegar, es una metáfora, ¿eh? Pero el problema es si eso es en la iglesia, si eso llega a la familia, entonces es otra cosa, ¿eh? Porque a veces en pos de la igualdad se ha perdido el principio de la honra. A mí me criaron, donde nací, en Montecarlo, en Mónaco, con la obligación de ceder el asiento a cualquiera que por la razón que sea pueda beneficiarse de ese asiento por razones de salud o de edad o más que yo. Por supuesto, tenía que sentarse, y hay de quien no lo hiciese. Pero si hoy le cedes el asiento a una dama en el transporte público, te expone a que quizás te suban los colores y te ganes un rapapolvo, o te denuncie por discriminación. Porque hoy, con la igualdad de sexo, te pueden decir que eso es un acto machista, te pueden decir. Porque igual le cedes el sitio y te dice, oye, que soy mujer y no soy discapacitada. No, lo pueden respetar en todos los morros, perfectamente. Aunque también el micro cerrado de pobre marido, ¿no? Si es que lo tiene. Y todo tiene que ver con esa mesa redonda que existe en la sociedad. Así que obviamente está claro que la honra empieza, tengo la sensación, a desaparecer. Lo mismo con otras costumbres, ¿eh? Como, qué sé yo, pagarle la cena a las chicas. Aunque supongo que eso sí que les gusta, ¿eh? Les encanta, ahí nadie dice, somos iguales, ¿no? Ahí no menos seguramente. Pero algunas mujeres ven en esto un acto, un corte sexista que promueve la desigualdad de los sexos. Entonces la estructura de la mesa redonda es aquí todos somos iguales. Aquí nadie más que otro. Y ojo, ahora que cuando lleguéis a casa no vayáis a cambiar la mesa, si es que tenéis una reunión, pero bueno, es una meta. Entonces, donde el que decide, lo que trato de decir, donde el que decide dónde vamos a ir de vacaciones es el mocoso de 10 años. ¿Y qué es lo que se va a comer? Es la nena de 13. Y el padre no tiene ni voz ni la madre, que cuando hay comida los primeros que comen son ellos, y la madre a veces tiene que comer en un rincón de la cocina, la pobre, o donde no hay ni horarios para comer, el que quiere comer en la habitación come en la habitación, y aquí cada uno hace lo que quiere. El ejemplo de Pancho Villa. Entonces, y eso es porque no hay honra en la casa, porque como aquí somos todos iguales, entonces la honra nos permite honrar a los demás por encima de nosotros, y al hacerlo le permite a Dios que nos honre a nosotros mismos también. Recordad cuando la madre de Zebedeo le pregunta a Jesús si le podía hacer una componenda, el favor de sentar a mis dos nenes a su lado en el reino. ¿Recordáis, no? Un favorcito para el Santi y el John. ¿Y sabéis lo que respondió el Señor? No le dijo, pero tú estás loca. ¿O qué te pasa? Que se lo merecía, ¿no? Dijo, no, escúchame, eso no me corresponde a mí. Eso lo ha decidido mi padre. No le dijo, lamentablemente, aquí todos somos sin padre. No dijo eso. Él no intentó cambiar que había varios niveles de honra. Que en el cielo no hay mesas redondas, sino rectangulares. Y que con esa estructura reconocemos que hay cierta gente que tiene el favor de Dios. Hablo de unción, hablo de talento, no hablo de salvación. Porque la nobleza crece en la tierra de la honra. Aprender a honrarnos unos a otros es vital para nuestro crecimiento en Dios. En las Escrituras, una mujer pobre nos enseñó
que rompiendo un frasco de perfume muy caro, el salario de un año, y derramándolo sobre la cabeza de Jesús, estaba honrándolo. Y los discípulos se indignaron. ¡Pero qué desperdicio! Diríamos, un perfume, qué sé yo, de Hugo Boss, el que utiliza José Barranco. No se podría dar ese dinero a los pobres. Y Jesús les recordó que los pobres siempre lo tendrían con ellos, pero que Él los iba a dejar pronto. Y algo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se va a contar también en memoria de esta mujer lo que ella hizo hasta el día de hoy. Honró al Señor, no profirió la palabra, como la viuda de los dos blancas que arrastraría sus pies por el templo y pondría ahí habitualmente sus dos blancas, pero lo que ella no sabía que en ese día lo estaba viendo el Señor. Honró al Señor, lo honró. Entonces, aquellos con mentalidad miserable solo dan cuando hay necesidad. Pero dar a aquellos que no tienen necesidad les parece un desperdicio, incluso a los discípulos. Los discípulos ni siquiera estaban felices de ver que estaban honrando a su amigo, a su Señor. No estaban. Y tenemos que aprender que no adoramos a Dios porque Él lo necesite, no, sino que lo adoramos por honra. Esta mañana hemos venido a honrarle. Le ofrecemos la alabanza, no porque la necesite, sino que somos nosotros los que necesitamos adorarlo. Entonces, cuando los reyes, presidentes y embajadores se visitan, ellos tienen, no sé si os habéis fijado, intencionalmente de dar un presente que el otro necesite. Eso no es honra, porque dar para suplir una necesidad no es honrar. Está diciendo, como te falta esto, te lo voy a dar yo a ti. En realidad estás deshonrando si haces eso. Sino que intercambian regalos que no son de primera necesidad. Eso es lo que hacen, Y los discípulos pensaban también así, solo se da en caso de necesidad, Y Jesús les dijo que su honra le haría famosa a esa mujer, porque cuando tú le pagas un café a alguien, es para honrarle y no porque necesite que tú le pagues un café. Que te digan cuando vas a pagar, tranquilo, ya está pagado. Estás honrando a esa persona. Y aquel señor de ahí, aquel de aquí, en el fondo le invita. Y te sientes honrado. Y la honra es también una herramienta de evangelismo poderosa. Primero debes valorar, cuando vas a hablar con alguien, primero antes de soltarle el rollo, entre comillas, debes valorar a esa persona y luego debes hablarle del Señor. Nadie puede recibir doctrina si primero no se siente honrado y amado, pero a nosotros nos gusta juzgar y nos gusta calificar a la gente, y eso promueve más bien la deshonra, y así no van a aceptar nunca nuestro evangelio. Reinos enteros fueron cambiados por la honra. Daniel, José, cambiaron países por su honra a Dios. A los reyes paganos a quienes servían, tanto Faraón como Nabucodonosor, reconocieron la mano de Dios sobre la vida de ellos, porque honraron a Dios a ultranza. Entonces, si tú vives hablando mal de tu jefe o de tus superiores y ellos perciben que no hay honra en ti, tu evangelio va a ser estéril. No va a valer. No te escucharán porque percibieron tu falta de respeto. Así que la naturaleza del creyente es honrar siempre. Y ahora nos metemos en un tema un poco más difícil. En Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dos cosas te prometen. Para que te vaya bien en la vida, no te
y para que seas de larga vida. Largos días. Eso no es una sugerencia, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandamiento. Y la Biblia tiene un montón de recomendaciones y consejos, pero esto es un mandamiento. Deuteronomio 27:18, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y todo el pueblo diga amén. Porque yo sé que a veces no es fácil honrar a los padres. No todos tuvimos a un padre como Charles Ingalls de la Casa de la Pradera. Algunos más bien pues, tuvieron un padre como, qué sé yo, como el Homer Simpson, que está una chota, dirá alguno. Entonces en la Biblia encontramos a algunos hombres que fueron malditos por deshonrar a los padres. Y uno de ellos es el hijo menor de Noé, Cam, que dice la palabra que no cubrió la desnudez de su padre, sino que le hizo una foto y la subió a Instagram. Hoy en día sería eso. Pero Sem y Jafet, sus hermanos, respondieron de forma diferente. Cogieron una túnica y dice que cubrieron su desnudez. Y al día siguiente, Noé, ya un poquito más espabilado, se entera de lo que había sucedido y maldice a Cam. Y le dice, serás siervo de tus hermanos. Y Sem y Jafet fueron engrandecidos y bendecidos en gran manera. Y las consecuencias fueron para él y sus descendientes por varias generaciones, fueron devastadoras para ellos. Y nunca más aparece en la Biblia su nombre, porque era Dios quien tenía que tratar con él, con Noé. El hijo era Dios quien tenía que tratar con Noé, si acaso. Pero no el hijo, caramba, no era Cam, no le corresponde, ni mis hijos conmigo. ¿Me entendéis? ¿O me explico? Entonces, el fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus hijos, y ahí se reveló sus corazones. Porque Saúl estaba endemoniado hasta los huesos. Y David seguía honrándole. Incluso le seguía escribiendo algún salmo. Y hasta hoy los descendientes de Cam son los palestinos, pero su nombre geográfico real es Canaán. Palestina es un invento de los romanos. Son canaanitas. Así es. Entonces diréis, ¿cómo voy a honrar a un padre abusivo que quizás te robó la inocencia? Y hay gente dañada que se les hace imposible obedecer. Pero tienes que entender que esa honra no tiene que ver con tus padres, tiene que ver contigo. No dice que vuelvas a vivir con ellos y que vayas a comer una paella cada día en su casa, no está diciendo esto. Dice que tienes que honrarlo, que si no es por ellos, pues no estarías aquí quizás. Quizás no, seguro. Aunque haya sido un accidente involuntario, y honrar significa perdonarlos en el corazón, y eso trae recompensa, eso abre el favor de Dios, eso ensancha, abre puertas, la honra, porque honrándole a ellos estás honrando a Dios. Que no se te olvide el efecto dominó. Y quizás te digo, yo conozco a gente que honraron a sus padres maravillosamente y murieron temprano. Escucha entonces. Las promesas de Dios no son automáticas. Los principios son siempre a través de la fe. Y eso lleva tiempo. La Biblia dice en Salmo 119:89, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. ¿Dónde? En los cielos. Observa que no dice nada aquí en la tierra, solo permanece en los cielos. ¿Y qué hacemos para que esas palabras dadas en los cielos permanezcan en la tierra? Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por la cual yo la envié.
Y la gente que hace por dinero lo que no quiere hacer por honra, lo mismo. Es porque no hay honra en su corazón. El Señor dijo, al que a vosotros lo recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Yo creo que este es alguno de los motivos por qué hay algunas personas que no progresan en la vida. El Salmo 92, 13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, estos florecerán. El salmista no dice quienes asisten en la iglesia, sino quienes están plantados florecerán. En el lugar donde entregaste tu vida a Dios, donde creces, donde te alimentas, donde ofrendas, etc. Tienes que honrar a tus pastores. Aunque se hayan equivocado a veces, tienes que honrarlos también. Aun cuando Dios juzgó a Saúl, porque lo juzgó, David le compuso, vuelvo a repetir, un salmo de amor, porque él era honorable. ¿Cómo tratarías al Señor, a Jesús, si Él predicara en esta mañana aquí? Porque te digo que de la manera que tratas a la gente, a tus hermanos, a tus pastores, es la manera que tratamos al Señor, Porque si no sabes tratar a un pequeñito, no sabes tratar a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Proverbios 3. La gente, si no ofrenda más, es porque no sabe honrar. Solo saben dar propina. Y termino con la historia menos predicada de la Biblia. Se trata de cuando Dios quiso matar a Moisés. Sí, digo bien. Dios quiso matar a Moisés. En Éxodo 4:24 dice que de camino Jehová salió al encuentro de Moisés para matarlo. Pues sí, es verdad. Dios quiso matarlo. El Señor acababa de aparecerse hacía muy poco tiempo en una zarza ardiente. Le dijo que le había escogido. Moisés reúne a toda su familia y les dijo, nos vamos a Egipto a librar a su pueblo. Y la primera noche que iban de camino a Egipto, dice la palabra que Jehová les salió al encuentro para matarlo. ¿Por qué? Repasando la historia, Moisés en esos 40 años se casó con una madianita, Séfora. Y los madianitas circuncidaban a los hijos no al nacer, los circuncidaban en la adolescencia. Así que Gersón no fue circuncidado según la ley del Señor, la ley de Jehová. Y cuando Séfora vio que Dios iba a matar a su marido, dice que cogió una piedra afilada y a su hijo ya adolescente, y ahí mismo lo circuncidó, ahí mismo. Ni hablar de lo que sufriría el pobre Gersón, sin anestesia ni nada parecido, siendo ya un adolescente y en vivo. Y le dijo a su marido, desde ahora, solo serás un esposo de sangre para mí. Éxodo 4:24. Es lo mismo que si le dijera, a partir de ahora, solo nos va a unir nuestros hijos. Y desde entonces Dios le dejó seguir, porque su vida tenía que estar en orden antes de poder dirigir la vida espiritual de su pueblo. No puedes hacer nada para Dios si no le honras primero. Él había elegido no tener problemas con su esposa antes que a Dios. Decimos, yo no le digo eso a mi marido, a mis hijos, porque si se lo digo se me van de casa. Pero eso no es mantener la paz, Eso no es mantener la paz. Un pacificador confronta muchas veces para mantener la paz. Con eso preserva la deshonra. Y a veces hay que confrontar aquí en la iglesia, en tu casa. Se acabó la temporada de la estupidez y a veces hay que ir a la guerra para conseguir la paz. Y hay que confrontar. El sacerdote Elí no confrontó a sus hijos y dice la palabra que murió desnucado, se cayó para atrás de memoria
y se acabó. Porque no confrontó. No hubo honra. Y eso deshonra a Dios. Así que termino diciendo que la honra te va a aprovisionar de muchas cosas. De salud. Te dará energías. No faltará palabra en tu boca. Pero tenemos que recuperar la virtud perdida de esta generación. Y dice la palabra, y enseñarás a los que te escuchen a honrar